La leyenda de la mujer sin rostro, Kao Nasiona. El verano en Japón traía consigo ese zumbido interminable de las cigarras y la sensación de que el calor se pegaba a la piel como un sudor imposible de quitar. En la secundaria del pequeño pueblo de Aomori, los estudiantes tenían un ritual que se repetía cada año. Subir a la azotea del edificio viejo, donde las rejas oxidadas apenas servían de protección, y contarse historias de miedo. La más popular de todas era la de la Kao Nasiona, la mujer sin rostro. Nadie recordaba exactamente quién había sido el primero en mencionarla. Algunos juraban que venía de los foros japoneses de internet de los años 90, otros aseguraban que era una leyenda mucho más antigua, contada por abuelos que hablaban en voz baja, como si nombrarla pudiera atraerla. La versión más extendida decía que la mujer aparecía en la estación abandonada del pueblo, un lugar que había quedado en desuso hacía más de 30 años, cuando se construyó la nueva línea de tren. El lugar estaba en ruinas, con las vías oxidadas cubiertas de maleza y los letreros desgastados por el tiempo. Sin embargo, de noche, los estudiantes afirmaban que se encendían luces débiles en el andén, como si aún pasara un tren fantasma. La mujer vestía un kimono blanco, su cabello era largo y oscuro, y desde lejos parecía una figura hermosa, casi elegante. Pero nadie debía acercarse. Porque cuando estabas lo suficientemente próximo para verle el rostro, descubrías la verdad. No tenía ninguno. Su piel era lisa, como porcelana, sin ojos, nariz ni boca. El rumor continuaba con una advertencia. Si la mirabas demasiado tiempo, la mujer te seguía. No corría. Caminaba. Siempre caminaba detrás de ti, paciente, silenciosa, como si supiera que tarde o temprano caerías exhausto y entonces te alcanzaría. Si tenías suerte, la verías solo en la estación. Pero si no, la llevarías contigo. Primero en los reflejos. Un televisor apagado, el espejo del baño, el vidrio de una ventana. Luego, más cerca. A los pies de tu cama, o sentada en silencio en la esquina de tu cuarto. Cuando finalmente se paraba frente a ti, era demasiado tarde. Porque al día siguiente, todos encontraban tu cuerpo, pero sin rostro. Los profesores y los adultos del pueblo repetían con severidad. Nunca vayan a la estación pasada la medianoche. Haruka, una estudiante de segundo año, escuchaba la historia con un nudo en el estómago. A diferencia de sus amigos, que se reían y competían por añadir más detalles macabros, ella sentía que la historia la miraba a los ojos. Desde hacía semanas, soñaba con una silueta femenina en la estación. No podía ver su cara, siempre borrosa, pero la sensación de ser observada era tan intensa que se despertaba empapada en sudor frío. En la azotea, esa tarde de verano, Kenji, el payaso del grupo, agitó las manos mientras contaba la leyenda como si fuera un monólogo de teatro. Y entonces, el tipo se da la vuelta y descubre que ella estaba a centímetros de su cara. Dijo, acercándose demasiado a Daichi, que soltó una risa nerviosa. Aoi, supersticiosa y sensible, negó con la cabeza. No bromees, Kenji. Mi prima dice que un chico de aquí desapareció hace 2 años después de ver a la mujer sin rostro en la estación. La policía nunca lo encontró. Solo hallaron su bicicleta tirada junto a las vías. Kenji chasqueó la lengua. ¿Y qué? Seguro se escapó de casa. Daichi, siempre buscando impresionar, sonrió con arrogancia. ¿Y si vamos nosotros? Así comprobamos si es verdad o solo un cuento para asustar niños. El silencio cayó sobre el grupo. Nadie esperaba esa propuesta. Haruka sintió que el aire se volvía pesado. Algo dentro de ella gritaba que era una mala idea. Pero los demás miraban con emoción o desafío. «¿Están locos?», murmuró Aoi. «¿O cobardes?», provocó Kenji. Y así, entre risas nerviosas, el desafío quedó sellado. Irían a la estación abandonada a medianoche.
El viernes siguiente, a las 11:30 de la noche, los cuatro se reunieron en el puente que conducía hacia la estación vieja. No había farolas en el camino, solo la luz mortecina de la luna y las linternas de sus celulares. El silencio era inquietante, roto únicamente por el canto de las cigarras y el sonido de sus pasos sobre la grava. No me gusta esto, murmuró Aoi, aferrándose al brazo de Haruka. Relájate, solo estamos caminando, respondió Kenji, aunque su voz sonaba más insegura de lo habitual. El aire estaba cargado de humedad, y con cada paso el bosque alrededor se volvía más denso. El camino parecía alargarse, como si la estación se resistiera a dejarlos llegar. Finalmente, tras 20 minutos, la vieron. Un edificio de madera desgastada, con ventanas rotas y carteles oxidados. La hierba crecía entre las vías, y las antiguas lámparas del andén, increíblemente, emitían una luz débil y parpadeante. ¿Ven eso?, dijo Haruka en voz baja. ¿Cómo pueden encenderse si no hay electricidad aquí? Nadie respondió. El silencio era tan absoluto que cada palabra parecía demasiado fuerte. El reloj del teléfono de Daichi marcó las 12 exactas cuando escucharon el sonido. Pasos lentos, medidos, arrastrando el kimono sobre el suelo. La figura apareció desde el extremo del andén. Era tal como la describía el rumor. Alta, elegante, con un kimono blanco que parecía brillar bajo la luna. Su cabello negro caía sobre los hombros, cubriéndole el rostro. Avanzaba en silencio, como si no flotara en la realidad. Aoi soltó un jadeo ahogado. No puede ser. Kenji levantó la linterna del celular y la apuntó hacia ella. La luz iluminó lo que ninguno de ellos quería ver. Donde debería estar su rostro, solo había una superficie lisa, blanca, brillante como porcelana. Nada más. La mujer se detuvo. Aunque no tenía ojos, los cuatro sintieron su mirada perforándolos. El primero en romper fue Daichi, que gritó con fuerza y salió corriendo hacia la salida. Aoi lo siguió, llorando. Kenji intentó bromear, pero sus labios temblaban. Haruka, en cambio, se quedó paralizada. Sentía que la mujer la miraba a ella, solo a ella, y en su mente resonaba una voz que no era suya. Haruka, ¿tú ya me conoces? Daichi se adelantó, Aoi tropezaba entre sollozos, Kenji se reía nervioso para disimular el miedo. Pero Haruka apenas podía correr. Cada vez que miraba hacia atrás, veía a la mujer en el andén, quieta, pero más cerca de lo que debía estar. Como si el espacio entre ellas desapareciera con cada parpadeo. Esa noche, ninguno habló de lo ocurrido. Fingieron que era solo una broma, un espejismo, que el miedo colectivo los había hecho imaginar cosas. Pero en el fondo, cada uno sabía que no era así. Haruka, al llegar a casa, cerró todas las ventanas y se metió bajo las sábanas. El sueño la alcanzó rápido, pero la pesadilla fue peor. Estaba de nuevo en la estación, sola, y frente a ella, la mujer sin rostro la observaba en silencio. Cuando despertó, estaba convencida de que alguien respiraba junto a su cama. Al día siguiente, Daichi no apareció en la escuela. 2 días después, Kenji insistió en volver a la estación. Si no lo comprobamos, el miedo nos va a devorar vivos. Aoi se negó, pero Haruka, empujada por una mezcla de miedo y curiosidad, aceptó. Volvieron a la estación pasada la medianoche. El silencio era absoluto, y el aire más frío que la vez anterior. La mujer estaba allí, esperándolos. De pie, inmóvil, como si supiera que regresarían. Kenji dio un paso adelante. ¿Qué eres?, gritó. La mujer inclinó la cabeza, y en ese gesto, Haruka sintió la condena. El suelo tembló bajo sus pies, el aire se volvió espeso, y el rostro liso de la figura comenzó a desprenderse como una piel de papel. Detrás no había nada, solo un vacío negro que parecía absorber la luz. Aoi gritó, y cuando parpadeó, la mujer estaba frente a Kenji.
Él intentó correr, pero se quedó inmóvil, paralizado, como si el vacío lo devorara desde adentro. Haruka y Aoi huyeron sin mirar atrás. Al día siguiente, Kenji tampoco estaba en la escuela. La vida de Haruka se convirtió en un infierno. Cada espejo reflejaba una sombra blanca detrás de ella. En la estación de tren real, veía el kimono entre la multitud. En su habitación, por las noches, escuchaba pasos suaves recorriendo el pasillo. Aoi dejó de hablarle. Tenía miedo de que estar cerca de Haruka la condenara también. Haruka comenzó a investigar. Encontró en un foro viejo un hilo de mensajes de personas que aseguraban haber visto a la mujer sin rostro. Casi todos los usuarios habían desaparecido después de escribir su última entrada. El patrón era siempre el mismo. Primero el avistamiento en la estación, luego los sueños, después la persecución. Y finalmente, el silencio eterno. Entre esos mensajes, Haruka encontró una pista. Hacía décadas, una joven se había quitado la vida arrojándose a las vías de esa misma estación. Había sido rechazada por su prometido, humillada por su familia, y en su desesperación, se arrancó el rostro con un cuchillo antes de lanzarse al tren. Los rumores decían que su espíritu había quedado atrapado allí, buscando desesperadamente un rostro que reemplazara el suyo. Haruka entendió entonces por qué la voz en su mente decía que ya la conocía. Ella era descendiente de aquel prometido que la abandonó. El rencor había pasado de generación en generación, y ahora la mujer venía por ella. La última noche llegó rápido. Haruka despertó con un frío insoportable. Frente a su cama, la mujer sin rostro estaba de pie. Esta vez no había distancia. No había sueño. Era real. Haruka intentó gritar, pero su voz no salió. La figura se inclinó sobre ella, y en su piel lisa apareció una grieta. De la abertura emergió una mano blanca, que se alargó hacia el rostro de Haruka. El dolor fue insoportable. Haruka sintió como su cara desaparecía, como si alguien arrancara cada rasgo de su identidad. Intentó resistir, pero el vacío la envolvió. Al día siguiente, su madre entró a la habitación. Encontró a Haruka sentada en la cama, inmóvil, con la cabeza erguida hacia el espejo. No tenía rostro. La policía habló de un caso extraño, de desfiguración inexplicable. Los periódicos no se atrevieron a escribir la verdad. Pero en la escuela, los rumores crecieron. La leyenda de la Kao Nasiona seguía viva, esperando al próximo curioso que se atreviera a ir a la estación pasada la medianoche. Y así, la mujer sin rostro nunca desaparece. Solo cambia de víctima.